Gracias a Dios, ¿verdad? Qué grande verdad al final de este canto. Siéntense, por favor. Estoy perdido sin ti. ¿Nunca se ha sentido usted perdido? Hablo en el aspecto de que va usted a algún lugar y de repente no sabe ni por dónde anda. A mí me ha acontecido en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Y qué tremendo estar buscando por dónde salir. Pero gracias a Dios que estando perdidos el Señor nos salió al encuentro y nos dijo, este es el camino, este es el camino. Así dice Isaías capítulo 26, ¿verdad? Y oirás una voz detrás de tu espalda que te dirá, hey, este es el camino, andad por él. Y no torzáis ni a la izquierda ni a la derecha. Bien, ¿cómo se llama el tema? Sentados en los lugares celestiales. ¿Se puede usted imaginar que estamos sentados en los lugares celestiales? Piénselo, por favor. Que el Espíritu Santo le ministre. La salvación tiene un propósito. No nos salvaron con un Dios que no tenga propósitos. Tu salvación y la mía tiene un propósito divino. El problema para muchos de nosotros que nos quedamos en la entrada o caminamos un paso hacia adentro y ya no queremos crecer en el Evangelio. Y caminamos un Evangelio que a veces se nos hace muy tedioso. Somos hijos, pero vivimos sin eficacia alguna para con la gente que nos ve. Sí, amados hermanos. Hace creo que 2 domingos nos hablaban del crecimiento espiritual, no sé si se acuerdan. Necesitamos crecer, o sea, no usted no, sino yo necesito menguar, usted también para que Cristo crezca a través de nosotros, para que Él crezca a través de nosotros. Entonces la salvación tiene un propósito, tanto como con relación con nosotros mismos como con nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito? Véalo conmigo ahí en Efesios 2, versículo 7. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos sentó en lugares celestiales? Dice el versículo 7 de Efesios capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación tiene un propósito divino, ¿sí? Para mostrar, o sea, eternamente y para siempre, ¿qué cosa es lo que va a mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hace muchos años, antes de que yo viniera a vivir aquí a Saltillo, escuché una enseñanza, una predicación que me dejó contento, pero así anonadado, porque después de que venga cielos nuevos y nueva tierra, y el Señor viva con nosotros y nosotros con Él va a haber creación, lo dice Isaías. Sí, y algunos van a preguntar, ¿quiénes son aquellos? Refiriéndose a su iglesia. Y decía el predicador, son aquellos, van a decir los ángeles, son aquellos que vencieron a Satanás en el mundo pasado. ¿Sí? Qué tremendo. ¿Mm? Para aquellos que quieren ser héroes, ¿no?, de la historia universal, nosotros tenemos un papel sumamente importante y ojalá que hoy el Espíritu Santo me ayude y que salga usted de aquí con esa plena certidumbre de quién es usted en Cristo Jesús y dejemos de pensar como pensaron aquellos 10 espías de Números capítulo 13 que dijeron después de ir a espiar la tierra prometida, dijeron, había gigantes y los gigantes los veían a nosotros como cucarachas en este tiempo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? 10 espías se rebelaron para entrar a la tierra prometida, solamente 2, Caleb y Josué, dijeron,
nosotros podremos más que ellos porque Dios está con nosotros. Y eso es algo que usted debe de entender, no que yo se lo diga, sino que usted lo experimente. O Dios está con usted o no está con usted. No hay otra, no hay situación intermedia. O Dios está conmigo o está contra mí. ¿Sí? Entonces la salvación tiene un propósito divino, tanto como revelación con nosotros mismos, revelar Dios quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Así como con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es como Padre. Él es nuestro Padre celestial. Él es nuestro Rey, nuestro Dios. Cuando Él resucitó, ¿qué cosa le dijo a María Magdalena? Ve a mis hermanos. Así dijo el Señor. Ve a mis hermanos y diles que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Obviamente no alcanzamos nosotros a ser esos padres como Dios, porque hay unos padres que abandonan a sus hijos, ¿no? Pero dentro del ámbito cristiano, un verdadero padre es aquel que se preocupa por sus hijos, no nada más para llevarles de comer, sino para ser un ejemplo. Es lo mejor, ser un ejemplo en cualquier lugar, ¿sí? Los padres cristianos. No somos perfectos, pero sí somos temerosos de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, en Efesios 2, versículo 5, nos dice el Señor, aún estando nosotros muertos, aún quiere decir, estabas muerto. Tú no podías decidir buscar de Cristo. Un muerto no habla. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Se nos señala que estando aún nosotros muertos en pecados, Dios que es rico en misericordia, versículo 4, lo tiene usted ahí, pero Dios que es rico en misericordia, ¿por qué es rico en misericordia para usted? Por su gran amor con que nos amó. Usted puede entender a Dios cuando Él dice, con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia. Aquellos que hemos pecado demasiado podemos entender claramente esto. ¿Sí? ¿Verdad? Te soporté con misericordia. Te soporté con misericordia. ¿Por qué? Por ese amor tan grande que he tenido por ti. Y es algo que debiéramos de ver como iglesia verdadera. Si Dios amó a Eduardo Vargas Jiménez, yo también tengo que amarlo con el amor divino. Y eso yo no lo he visto en muchas congregaciones. Y yo creo que aquí mi deseo es que Dios vea que nos amamos y la gente que nos ve pueda saber allí en ese lugar cómo se respetan, cómo se procuran unos a otros, cómo se protegen. No estoy hablando de proteger pecados, sino donde hay escasez, ahí acudimos todos para apoyar. ¿Sí? Lea la Biblia, cómo era el pueblo del Antiguo Testamento. Aún todavía, ¿sí? Cuando hay judíos fuera de su país y se encuentra con otros judíos, los judíos no les dan trabajo, los hacen socios de su negocio. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo estamos? Necesitamos entender, comprender y experimentar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. No ambicionar nada. ¿Qué podemos ambicionar si en Cristo estamos completos? Pero repito, o no estudiamos la Biblia para que la fe sea alimentada, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres amor? Dios es amor. Necesito que me amen. Dios te ama. ¿No? Bendito sea Dios. Aún dice el versículo 5, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. ¿Qué significa gracia? Un favor que nadie merece. Nadie puede ganar el amor de Dios. Él nos ama.
Esa es otra cosa que no cabe mucho en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hacemos acepción de personas, hacemos grupitos. Y ahí sí nos entrelazamos, pero hacemos a un lado a los demás, cosa que a Dios le incomoda mucho. Cosa que a Dios le incomoda. Un cuerpo que somos en Cristo Jesús. Tampoco cuando vas a caminar sientes que la mano no quieres seguir la pierna derecha a la izquierda caminar. Dice, no es que no quiero caminar con ella. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, a pesar de haberlo ofendido en gran manera, a pesar de haberlo ofendido en gran a causa de ser rico en misericordia y en virtud de su gran amor por ti, Él nos ofreció, ¿qué nos ofreció a tu vida y a mí? Primero nos ofreció perdón. Perdón es lo primero que nos ofrece Dios sin que tú se lo hayas pedido. ¿Sí? Perdón. Por eso dice el Señor, perdonad y seréis perdonados. No es que te pidan perdón, sino que tú perdones sin que te pidan perdón para que no traigas amargura en tu corazón. Es que no se lo merece, tampoco tú y yo merecemos el perdón de Dios. ¿Sí me explico? Y todas esas cosas que traemos en el corazón, que no hemos permitido que la palabra rompa y deshaga, nos trae amargura, nos trae quebrantos, nos trae una vida sin sabor, insípida, que necesitamos llenarla con otras cosas. Si el Señor no te llena, entonces ¿quién te va a llenar? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿El dinero? No, no. Es Él, ese vacío que tenemos, solamente Cristo lo puede llenar. Cristo lo puede llenar. Aleluya. Bendito es Dios. Amén. Entonces Él nos ofreció perdón y reconciliación. Nuestro pecado y rebelión nos hizo partícipes, escúcheme bien. Tu pecado y el mío nos hizo partícipes de la injusticia infinita de la crucifixión. ¿Me expliqué bien? Tu pecado y el mío nos hizo participar en la injusticia de la crucifixión. Tú y yo. Dijo un maestro en el instituto, ¿quién mató a Cristo? Los romanos, no, tú y yo lo matamos, porque murió por nosotros. Ellos fueron los que lo mataron físicamente, pero nosotros lo matamos por amor a nosotros mismos, por su amor a nosotros. Fuimos partícipes, ¿sí? Nuestro pecado y la rebelión que hemos tenido nos hizo partícipes de la injusticia infinita de la crucifixión del Señor Jesucristo, el Creador muerto por su creación. ¿Pueden entender esto? Por eso cuando usted y yo aprendemos, entendemos y vislumbramos lo que hizo el Señor Jesucristo, jamás volveremos a ser los mismos. Jamás. ¿Tendremos tentación? Claro que sí, pero huiremos de la tentación. Bendito sea Dios. Pero la misericordia y el amor de Dios nos han provisto un camino en el cual, sin merecerlo, participamos de la justicia eterna de su crucifixión. Fíjense bien, ¿me expliqué bien? Fuimos partícipes de la injusticia de la crucifixión de Cristo. Usted y yo lo matamos. Pero en su misericordia, como escogidos de Dios, somos partícipes de la justicia eterna de su crucifixión. ¿Me estoy explicando o lo estoy confundiendo? Dios nos dice, yo sé quién eres, Jorge Inurreta. Yo sé quién eres, Hugo Morales Gaona. Yo sé quién eres. Y sé lo que has hecho. Y sé lo que has hecho. Pero a causa de mi gran amor por ti,
Tu castigo ha sido pagado. Aleluya. Tu castigo ha sido pagado y el juicio de mi ley contra ti ha sido pagado por medio de la obra de mi Hijo Jesucristo. Y fue puesta a tu favor esa obra de mi Hijo Jesucristo. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres y todo lo que has hecho en contra de mí, dice el Señor. Pero a causa del gran amor que tengo, tu pecado ha sido pagado a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti. Así nos dice el Señor en su palabra. Por eso, ¿quién puede tirar la primera piedra? ¿Usted o yo? ¿O quién puede tirar la primera piedra? Pero sin embargo la tiramos. Esa es otra cosa. ¿Cómo nos gusta criticar a la gente? Es que no es justo lo que me están haciendo. Tú no tienes por qué decir que no es justo. Nadie puede usar esa palabra, no es justo más que Jesucristo. Él sí puede decir con toda la extensión, no es justo lo que me hicieron. Porque lo que te pasa a ti, tú lo sembraste. Sí. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? No es rey, dice el Señor. No te equivoques. Todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar tarde que temprano. Lo que siembras lo tienes que comer. ¿No es así? Y luego te dices, ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Analízate por qué te están pasando. Y no le eches la culpa a nadie, no reconoce. Reconoce que lo que estás pasando lo mereces. Entonces pides perdón y el Señor te sustenta y te levanta. Pero si no lo reconoces, es muy difícil. Muy difícil. Pero por causa de mi gran amor por ti, tu castigo ha sido pagado y el juicio de mi ley contra ti ha sido pagado. ¿Por qué dice el juicio de la ley? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Transgresores de la ley de Dios éramos todos, sin excepción alguna. Sí. Entonces, por medio de la obra de Cristo, a nuestro favor, hemos sido perdonados. Vaya conmigo a Juan 15, por favor, versículo 13. Ahorita regresamos a Efesios. Juan 15. Versículo 13. Escuche lo que dicen desde el cielo a través de Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Lo está usted viendo? Que uno, ¿quién es ese uno? Cristo. Nadie tiene mayor amor que este. Me ofendiste, tus adulterios, tus mentiras, tus fornicaciones, tus robos, porque hay gente que roba, ¿o no es cierto? Y no le decimos que son rateros porque pensamos que no se da cuenta. Hay uno que se da cuenta de todo. ¿Usted cree que cuando le dan gasolina de 900 litros, Dios no se da cuenta? Digo, 900 mililitros. Cuando vas a comprar tortillas y le dan de menos, Dios está pendiente de todo. Nosotros no tenemos que decirle rateros a nadie, sino interceder por ellos. Por ellos. ¿Sí? Dios toma nota de todo lo que acontece. De todo absolutamente. Entonces aquí nos dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice el 14, ¿no? ¿Quieres ser amigo del Señor? Yo quiero ser amigo de Cristo. Pero aquí nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Si tú obedeces lo que te digo, yo pongo mi vida por ti, nadie te va a hacer daño. Nadie te va a hacer daño. Nadie te va a hacer daño. Ningún arma forjada podrá contra nosotros.
y condenamos toda lengua que se levante en juicio en contra nuestra, porque esa es la herencia de los siervos de Dios. Pero ¿saben por qué no se cumple? Porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Debiéramos de hacerlo, ¿sí? Entonces, los que están muertos en pecados necesitan recibir vida. Vida. Eso es lo que significa la salvación. Estábamos muertos, teníamos una religión, decíamos que creíamos en Dios, pero vivíamos a nuestra manera. Creer implica obedecer. Creíamos igual que los demonios, nada más que los demonios tiemblan al oír su nombre, nosotros no temblábamos, al contrario, nos íbamos. Después de estar en una reunión de esos tipos religiosos de la iglesia romana, salíamos a darle vuelo a las fiestas y todo, pero pensábamos que ya habíamos cumplido con Dios, con el Dios que está ahí, sí, pero con el Dios verdadero no cumples 30 minutos, es todos los días vivir una vida adecuada delante de sus ojos. Entonces, los que están muertos en pecados necesitan recibir vida. Eso es lo que significa la salvación. Eso es lo que da la salvación, vida espiritual. Andad en el Espíritu, dice Pablo a la iglesia de Galacia y a usted y a mí. Andad en el Espíritu, no satisfagas las obras de la carne, no satisfagas tus propios deseos. Ya los hiciste mucho tiempo, ahora estamos para satisfacer los deseos de Cristo, al que le decimos te amo, Señor. Sí, como no ha de decir él. Le cantamos te amo y luego ¿dónde andamos? Sí. Es como si le dices a tu esposa, te amo mucho, cariño, y andas con otra mujer, andas por otro lado, o al revés, ¿no? Y es peor porque es con Dios. Hasta eso hemos dado mal uso de la palabra amor, ¿verdad? Unos la tipifican como sexo. Sexo es sexo. Sexo es sexo. Y el amor sin sexo, el sexo sin amor es ayuntamiento, como los animales que se ayuntan. Puro deseo sexual, eso no es amor, es ayuntarse nada más. Dios. Entonces, el poder que nos resucitó de la muerte espiritual y que nos dio vida juntamente con Cristo es el mismo poder que nos ayuda a continuar con fuerza de Dios nuestra vida cristiana. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, primeramente no somos cristianos. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana. No podemos vivir, no podemos obedecer la palabra del Señor, no la podemos entender, no tenemos ganas de comer este pan de vida, no tenemos ganas de estar en oración con Él. Pero Dios tiene un remanente fiel que le gusta caminar con Cristo. ¿Sí? Mire qué dice Romanos 6, por favor. Romanos 6, versículos del 11 al 13. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 13. Fíjense bien lo que dice. Así también vosotros, o sea, ustedes y yo, la iglesia de Cristo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Toda la iglesia debe de estarle sirviendo a Dios en las diferentes áreas de cualquier iglesia local donde tú te congregues. Ahí lo dice. Presentaos vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. ¿Sí? Si te vas a sentar a una congregación y no estás colaborando, muy difícil es que esto se pueda aplicar a tu vida. Muy difícil. Simpatizantes hay muchísimos, 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 ¿verdad? Entonces, esto es lo que tú y yo debemos de saber, que estábamos espiritualmente muertos que estamos espiritualmente muertos al pecado y nuestra realidad, que estamos vivos para Cristo. Fuimos comprados por su sangre bendita. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo. Somos su especial tesoro. Somos de Él, vivimos para Él y morimos para Él. Esa es la relación que tiene la verdadera iglesia de Cristo con su novio, con su amado. Una relación de amor que implica obedecerle en lo que Él dice. Tienes que perdonar, es que no se lo merece, no, pero yo sí merezco que me obedezcas, dice Jesucristo. Bendito sea Dios. En esto se basa la vida cristiana, no hay otra forma. Luego busque en su casa Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, donde nos dice el Señor: sed santos como yo soy santo, como hijos amados, en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, o sea, tú ya fuiste apartado para Cristo. Tienes que tener una relación con Él muy especial, muy especial. No nada más el pastor, sino cada uno de nosotros. Este es el pan de vida. Hace ratito cantábamos: eres mi respirar. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Ahí están los drogadictos que respiran la coca y otras cosas, ¿no? Esos cantos se oyen muy bonitos, pero si no es una realidad, yo en lo personal no lo cantaría, porque le estoy mintiendo al Señor. ¿Sí me doy a entender? No me malentiendan, por favor. Las emociones no funcionan. Platicaba hoy con una persona que toca instrumentos, ¿sí? Se lo decía muy claramente. La iglesia está inundada de música en lugar de estar inundada del agua de la palabra. ¿Qué piensa usted? ¿Estoy mal? ¿Mm? Y la iglesia indebidamente ha tomado la música para ella. Y en la iglesia la música y los cantos son para Él. No es para que lo que te guste, como la hora de las peticiones. Vamos a cantar esta porque a mí me gusta. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? ¿Qué es lo que le cantes o que le obedezcas? ¿Mm? Y cuando le obedeces, tus cantos son agradables al Señor. Dios es exigente, amados hermanos. No crea que es un Santa Claus bonachón. No, hermano. Dios exige porque te dio del Espíritu Santo. Te dio el Espíritu Santo para obedecer. Romanos 6:12, ¿qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué nos está diciendo? Que somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado. Mucha gente dice: es que Satanás me empujó. Satanás no tiene poder de empujarte a pecar. Es tu propia concupiscencia, tu deseo en tu hombre viejo, tu mujer vieja, que te lleva a pecar. ¿Te imaginas que Satanás te empujara para pecar? Tendría más poder que Dios, que quiere llevarnos a la obediencia. Entonces, somos libres de esclavitud del pecado, pero Satanás hará todo lo que sea posible para que dudemos de Dios. ¿Sí?
Y como en nuestro interior viven dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva, que es la simiente divina. No lo busque, tome nota, 2 Corintios 5:17, usted ya se lo sabe ese versículo. El que está en Cristo, no el que está en una iglesia, sino el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Pedro 1, versículo 4, dice que por la misericordia de Dios, la naturaleza divina, ¿entiende usted esto? ¿Lo entenderé yo? La naturaleza divina ha venido a ser habitación en nosotros. La simiente de Dios está dentro de aquellos que han nacido de nuevo. Somos templo del Espíritu Santo. Así como el ángel Gabriel le dijo a María, el Espíritu Santo hará sombra en ti y será depositada la simiente divina. Y así fue con María, fue depositada la vida de Dios en María para que naciera Jesús. Así fue con nosotros. Fue depositada igualmente por el Espíritu Santo la simiente divina, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La iglesia debe de estar embarazada de Cristo. Tiene que dar a luz ¿a quién? A Cristo, a los ojos de los demás que no son cristianos. Estaba el Señor reunido, y esto lo hemos visto varias veces. Y le dicen, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y dijo, ¿mi madre? ¿Sí lo han leído alguna vez? Mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice Isaías? Un hijo nos es nacido. Un hijo nos es nacido. Un hijo nos es dado. Necesitamos vivir en el poder espiritual de Dios para que realmente podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay otra manera, amada iglesia. No hay otra manera. Cristo viene. Y qué bueno que ha tenido misericordia y está levantando pastores conforme a su corazón. Espero que ser uno de ellos. No me puedo calificar yo, pero que están apacentando, dirigiendo a sus congregaciones en conocimiento verdadero. Os daré pastores conforme mi corazón que os apacienten con conocimiento y con sabiduría. ¿Qué cosa es la sabiduría? El temor de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 15 lo dice. Amén. Dios nos está viendo todo el tiempo. Aún hasta lo que estás pensando lo sabe el Señor. ¿No nos da temor eso? Que luego acariciamos cosas inmorales, muchos de los hombres cristianos, en lugar de echar fuera, como dice 2 Corintios 10:5, echando fuera todo pensamiento, derrumbando toda fortaleza, todo argumento que pretenda levantarse en mi mente en contra de Cristo. No acaricies malos pensamientos, porque los está viendo el Señor. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que va a pasar de aquí en la noche en tu vida y en la mía. ¿Sí? Bendito es Dios. Entonces, en nuestro interior viven dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva. ¿A cuál alimentamos más? Al hombre viejo, yéndonos a hacer cosas que no son malas, pero que no nos edifican. ¿Me estoy explicando bien? Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene porque no todo me edifica. Usted y yo tenemos que buscar compañías que nos edifiquen, que nos platiquen sus experiencias, no platicar de alguna película o platicar de la ropa o platicar de algún artista, platicar de Cristo, platicar de Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Califiquémonos con lo que estamos oyendo hoy. Califiquémonos. Por eso es la palabra luz, para darnos a entender cómo estamos caminando a los ojos del eterno Dios. Bendito sea Dios. Y es cierto, tenemos una batalla muy fuerte en nuestro interior.
Nuestro hombre viejo siempre está peleando contra el Espíritu Santo, lo dice Gálatas 5. ¿Sí? No nos deja hacer lo que queremos hacer, pero es ahí donde la fuerza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás, contra principados. Esa es la lucha de la iglesia y es una lucha muy fuerte. Y si tú no tienes una relación con Dios y con su palabra, estás vencida, estás vencido de antemano. Y te trae para arriba y trapeando el piso otra vez por todos lados. He visto a muchos. Y da tristeza. ¿Sí? Bendito sea. Y el caso es que les llamas la atención y no me juzgues. No me critiques, y no te vengo a juzgar ni a criticar. Quiero que te levante el Señor. Mira cómo andas. Y eso es de ustedes, es trabajo de nosotros. Cuando vemos a alguien que algún día supimos y que se reunía y lo vemos por otro camino, ir y exhortarla y exhortarlo. Es un trabajo que usted y yo a lo mejor no lo hacemos. Vivimos muy cómodamente. Así como cuando vamos a visitar a un enfermo en el hospital, así debíamos ir a visitar a los enfermos espirituales. Bendito sea Dios. Entonces, la vieja naturaleza se opone a que hagamos lo que Dios quiere, lo que Dios nos manda a hacer. Satanás tratará de hacernos sentir que no somos hijos de Dios. ¿Sí? Ese es su trabajo. Nos va a tratar de hacer sentir de que no hemos nacido de nuevo. Nos va a tratar de hacer dudar de Dios. Señor, tiene tiempo que te estoy pidiendo esto y no me lo das. Pregúntate por qué no te lo da. ¿Por qué no te lo da? ¿Estás pidiendo de acuerdo a su voluntad? Así dice primero de Juan capítulo 5. Cuando pedimos las cosas de acuerdo a su voluntad, Él nos la da. Las cosas que le pedimos. ¿Sí? Y no busque primero de Juan capítulo 3, versículos 8 y 9. Ahí se nos dice que Satanás no tiene suerte ni parte con la iglesia de Cristo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios en nuestra vida, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cómo las está deshaciendo? Con la espada, con el martillo de su palabra. Nos está enseñando el Señor lo que no debemos de seguir haciendo. Y el Señor y el Espíritu Santo en el caminar de aquí hasta el cielo te va recordando cosas, el Espíritu Santo que hiciste bien tremendas. ¿Para qué te las recuerda? Para que le sigas pidiendo perdón. Perdón, esa es una limpieza espiritual. El que sea limpio, ¿qué dice? Límpiese más todavía. Bendito sea Dios. Romanos 6, por favor, versículos del 11 al 13. Se los vuelvo a leer. Así también vosotros consideraos, tienes que considerarte muerta y muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Somos justos gracias a Dios. ¿Sí? Amén. Nosotros, hermanos, nos dice que no debemos permitir que el pecado reine en nosotros, que no vuelva a reinar. El pecado aquí nos está diciendo es un rey destronado. Es un rey que ya no tiene trono dentro de ti. Ya vive otro rey en tu corazón que es Cristo. No reine. El pecado reinaba en ti y en mí. Obedecíamos al pecado, lo que traíamos dentro. Y vaya que lo hacíamos y con creces. ¿Por qué no obedecemos al Señor de la misma manera? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos atora?
Así de la misma manera que le servíamos al pecado cuando era nuestro rey, ahora deberíamos de servirle cuando menos de la misma manera a nuestro rey, que es el Señor Jesucristo. Que nos invitaban a una fiesta de aquí de Saltillo, allá por Nuevo León, hasta la última colonia. Nos importaba dónde estuviera, pero ahí íbamos a la fiesta. ¿Estoy mal? ¿Mm? ¿Que se va a casar dónde? En Cancún. Pues yo voy a Cancún. ¿Cómo le hago? Pues déjame pedir prestado, pero yo tengo que ir. No hablo de oídas. ¿Mm? Que mi hija va a cumplir 15 años y pues vamos a empeñar la casa. Pero son los 15 años de mi hija, ¿no? ¿Verdad? Cosas que no tienen nada de malo, pero que no están en la Biblia. ¿Sí? Yo les dije una vez que a mí me invitaron, pastor, le invito a una fiesta de 15 años. Aguanto 2 horas nada más, una fiesta de 15 años, imagínense. ¿No? ¿Vivimos de acuerdo todavía al mundo o estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios manda? Porque ya no somos del mundo. El pecado entonces es un rey destronado, pero todavía quiere seguir reinando, aunque ya no tiene derecho a reinar. Derecho a reinar. No tiene poder, solamente que tú se lo des. ¿Sí? A menos que tú y yo le demos oportunidad. Pablo le dio un consejo a su discípulo Timoteo, quiero que lo vea conmigo. Segunda de Timoteo 2:22. ¿Ya lo tiene? Segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esas deben de ser nuestras amistades ahora como iglesia de Cristo. No busque 1 Corintios 15:33. No erréis las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. En muchas congregaciones el platillo favorito son los tacos al pastor. ¿Mm? Ah, con cebolla y con quién sabe más, ¿no? Huye. Si tienes algo contra el pastor, ve y díselo directamente. Pero no te comuniques con pecados ajenos. El pastor tiene su obligación de decirte con lo que tú le preguntes. Cuando le preguntas de qué número calza, también te lo tiene que decir. Es obligación de nosotros decir la verdad de todas las cosas. Tenemos que ser cartas abiertas donde todo mundo puede leer que no hay mentira. Que hubo mentira, sí, y hubo maldad, sí, hubo pecado, claro que sí, pero ahora soy de Cristo, igual que usted. Pero estamos acostumbrados a sacar la garra. ¿Sí? ¿Verdad? Cuidado. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Regresando a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Lo puede creer? Yo lo creo porque está escrito ahí. No busque Romanos 6:4, yo se lo voy a leer. Si quiere tomar nota, Romanos 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hace 2000 años que Jesucristo fue muerto. Hace 2000 años los hijos de Dios fuimos muertos juntamente con Él.
A los 3 días el Señor resucitó, nosotros al tercer día resucitamos espiritualmente juntamente con Él, nada más que llegado el tiempo, ni tú ni yo habíamos nacido, por eso el Evangelio es una locura para los que se pierden. Sí. Les dices a los que les enseñas o tratas de enseñarles, es que nosotros traemos el pecado de Adán, pero si Adán tiene su problema, esto es personal, no me dices que la salvación es personal y te agarran y si no estás preparado, te voltean toda la situación y te dejan en vergüenza. Por eso tenemos que ser discipulados para hablar las cosas de Dios, mejor no las hablemos. ¿Sí? Porque usted y yo nacimos con el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Nacemos con una naturaleza desobediente. Es lo que le dije a una hermana, creo que se los comenté la otra vez, que está en Querétaro, ya vive allá en Querétaro. Me decía que estaba dándole clases a los niños y que iba a darles lo de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne. Y me dice, ¿cómo cree usted que yo pueda empezar? Pues yo le puse ahí, mire, pregúntales por qué son desobedientes. ¿Saben ustedes por qué son desobedientes? ¿Mm? Entonces ahí les puedes decir, heredamos la naturaleza caída de Adán. ¿Sí? La primera mentira que decimos no nos hace mentirosos, ya traemos esa naturaleza caída. Entonces, necesitamos entender esto. Llegamos a tener vida espiritual a través de nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo. Morimos con Él y resucitamos con Él en el corazón de Dios, en el plan eterno de Dios. Aleluya. Y de ese modo, por primera vez, llegamos a ser sensibles a Dios, a la presencia de Dios. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a percibir en nuestro espíritu que el eterno Dios que antes oíamos nada más es real y verdadero en tu vida. Y anhelas conocerle más. Y dependes de Él. Tú haces lo posible y dejas que Él haga lo imposible. Que va a haber angustia, nos dice, sí va a haber angustia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El vivir en Cristo, el morir es ganancia. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dice todo mundo, es que sabemos que vamos a morir, sí, pero no sabes a dónde vas a pasar la eternidad. Porque cada alma que viene a este mundo es eterna. Así lo dice Eclesiastés. ¿Sí? Toda la gente que nace va a ser eterna. El conflicto es dónde va a pasar esa eternidad. ¿Dónde la va a pasar? Y si a ti no te preocupa que tu familia, tus amistades que dices que estimas, están perdidos y no insistes, ¿qué clase de corazón tienes? ¿Qué clase de corazón tenemos? Es que se rebelan, pues que se rebelen, pero que a ti no te diga el Señor, ¿por qué no le predicaste el Evangelio? ¿Te dio pena? ¿Mm? Es que sí iba a enojar y no pensaste en que yo me puedo enojar contigo por negarme de alguna manera. Por eso vimos la enseñanza de la iglesia de Cristo. Miles y miles murieron. ¿Por qué? Porque hacían la voluntad del Señor. Predicate el Evangelio a toda criatura. Por eso llegó el Evangelio a nuestros días. Imagínate que la iglesia de un principio fuera como la iglesia de ahora, una iglesia musical, pues no se hubiera predicado el Evangelio como se ha predicado. Pero una iglesia que tenía un liderazgo poderoso y dejaban que el Espíritu Santo dirigiera la obra en sus corazones. No estaban tratando de quedar bien con la gente, como dice Gálatas 1:10. Si quedara yo bien con la gente, quedaría yo mal con Dios. A veces queremos quedar bien con la gente,
y mal con Dios. Y nos quedamos en medio porque ni con la gente quedamos bien, ni con Dios tampoco. Se los dije hace tiempo, ¿no? De una persona que su esposo le insistía que fueran a la fiesta de fin de año allá a la empresa donde trabajaban y que quería que bailar con, y yo no quiero ir porque quiere que yo baile con él. El caso es que la convenció alguien que se dijo cristiano, pues es tu esposo, ¿por qué no vas a bailar con él delante de la gente? Y fue y bailó. ¿Y sabe qué cosa le dijo su esposo después? Dijo, pensé que estabas más firme en tu fe con Cristo. Qué vergüenza, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Es que así lo voy a traer. Otras personas que conozco, es que mi esposo toma y pues me han dicho que no tiene de mal que yo lo acompañe y pues cuando me tome una copita, ¿qué? No hace daño. Un poquito de levadura, ¿qué? O eres o no eres. Satanás siempre va a tratar de meterte el pie y a muchos se los ha metido. ¿Sí? Entonces, fuimos resucitados juntamente con Cristo, llegamos a tener vida espiritual a través de nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo y de ese modo por primera vez llegamos a ser sensibles a Dios. Esto es lo que leímos ahorita en Romanos 6:4, eso es andar en vida nueva. El cristiano anda en vida nueva, ¿sí? Puesto que ahora tenemos la naturaleza de Dios, podemos buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Estar con la mirada hacia arriba esperando que ya venga Cristo. Así como cuando éramos novios, que yo esperaba que saliera mi esposa ahí de su trabajo en el periódico. Se los he comentado, ¿no? Los viernes salía más tarde porque al otro día tenía no sé qué había que hacer y salía hasta las 12 de la noche y yo estaba desde las 11 ahí. ¿Sí? Ahora me dice, espérame, no, ve tú, no, ve. Desde las 11 estaba yo esperando y la vi yo y mis ojitos decían, así ahí viene. Así debíamos de ser con Cristo. Él sabe si le amas. Él sabe si le amas. Él conoce tu corazón. Si amamos al Señor. Piénselo. No me diga, amén, aleluya. Esas son emociones. No. ¿Usted ama al Señor? ¿Amaré yo al Señor? Yo se lo pregunto, Señor, ¿sientes mi amor? Es muy chiquito mi amor, Señor, comparado con el tuyo. Yo te pregunto, ¿sientes que te amo, Señor? Sí trato de obedecer lo que tú me dices, Señor, pero quiero que me digas, no me dice nada, ¿no? Quiero que saber que sientes que te amo, Señor. Estar esperándolo, Señor. Ya no te tardes tanto, Señor. Mira cuánta mortandad hay, Señor. Mira cómo están violando a los niños. Mira cómo se están robando a las jovencitas que andan mal de la cabeza porque piensan que no les va a pasar nada y andan en las noches y van a fiestas y luego se las llevan y se las cambian hasta de países. Hay muchachas que son latinas y viven en Asia porque se las llevaron hasta allá. Y las muchachas no quieren entender y sus papás tampoco menos. No. Decirle, Señor, mira cómo está, ya la tempestad está muy fuerte, Señor. Ya venga a nosotros tu reino. Aleluya. Desear al Señor Jesucristo. Hay un canto que dice, solo tú eres mi deseo. Ojalá que así sea. ¿Sí? Bendito Dios. Y cuando estamos caminando, caminamos en Cristo Jesús, quiero decirles que cuando usted y yo caminamos como Dios manda, no podemos evitar agradarle a Dios.
le agradamos a Dios. Yo siempre que vengo para acá a la reunión le digo, Señor, que nuestra reunión sea agradable a tu corazón, Señor. Que los que vamos a estar ahí vayamos con esa expectativa en el corazón de agradarte en todo lo que vamos a hacer ahí, Señor. Porque tú nos dices que si como o bebo o hago cualquier otra cosa, aquí tocar la guitarra, tocar la batería, hacerlo todo para la gloria tuya, Señor. Si no es así, ¿para qué lo hago? Porque hemos sido llamados, como dice la palabra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar, amados míos, hemos sido llamados para la alabanza y la gloria de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Efesios 1:3, estoy terminando. Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si Dios es espíritu, ¿cuáles son sus bendiciones? ¿Cómo son? Son espirituales. Lo demás es añadidura, se los he dicho, Mateo 6:33. Que el Señor te da un carro, qué bueno, eso se llama añadidura. Si el Señor te da una casa, eso ya se llama añadidura. Pero Dios como espíritu te da lo mejor, bendiciones espirituales. Y qué mejor bendición que su presencia, su Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya. Entonces, los lugares celestiales se refiere a la esfera sobrenatural donde Dios reina. ¿Me expliqué? Se refiere a la esfera espiritual donde Dios reina. Dios reina en su iglesia. En su iglesia. Su iglesia tiene que ser una iglesia espiritual. Espiritual, porque somos espíritus alabando a un espíritu que es Dios. La misma Biblia dice que Él no recibe nada del hombre. Tú puedes cantar muy bonito, puedes tocar muy bonito, pero si no es Dios, el Espíritu Santo a través de ti, Dios no recibe nada de eso. Entiéndanme, por favor. Por favor. Sí. Bendito sea Dios. Aleluya. Termino Efesios 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos resucitado juntamente con Cristo y disfrutamos como hijos de Dios su exaltación. Fuimos exaltados juntamente con Él y participamos de su gloria. Esa es la iglesia de Cristo. Tenemos una nueva ciudadanía. Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. No somos de este mundo. Amén. Dios nos siente en los lugares celestiales con Cristo y ya no pertenecemos a este mundo. Este mundo está manipulado por Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estar sentados en lugares celestiales es andar en el Espíritu. Es andar en el Espíritu. Amén. ¿Sí me explico? El problema es que ahí que hemos conjugado muchas cosas. Hace tiempo empezaron a predicar que hay que danzar en el Espíritu. ¿Usted ha escuchado algo de eso? Y esa es una aberración. Porque lo escuchamos de alguien de Estados Unidos o no sé qué. Hay que danzar en el Espíritu. No se danza en el Espíritu. Danzas con este cuerpo. Pero no danzas porque te guste la música, sino porque a través de la alabanza el Señor te está ministrando lo que hizo por ti y eso te provoca que dances de gozo. Así danzaba el rey David. ¿Sí? Eso es. Yo no estoy en contra de la danza, pero no que dances moviéndote porque
La música mueve el cuerpo, los sentimientos. Pero cuando estás enfocada y enfocado en la letra que le estás diciendo, tu alma siente un gozo especial. Y puedes danzar y brincar de alegría. Y cuando danzas así, si tu esposa no es cristiana, se va a enojar como la esposa del rey David. ¿Se acuerdan que se enojó? ¿Y qué pasó? Se quedó estéril. Cuidado con las cosas de Dios. Es muy serio. Dios es muy serio y muy exacto y muy preciso. Nosotros estamos en el ámbito, en la esfera espiritual de Dios. En esa esfera no entra Satanás a menos que tú le des la oportunidad. Él anda por aquí, viene, viene y trata de poner un distractor. ¿Sí? Si no estás atento a lo que se dice aquí enfrente, hay dos cosas, ¿sí? ¿Verdad? El que está enfrente está fallando y no está la unción para atraer tu atención. Cámbiate de congregación. Ve a un lugar donde seas discipulado y puedas conocer más a Dios, que es lo más importante. Lo más importante, conocer más y más a Dios y obedecerle y vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Sí? Amén. ¿Me doy a entender? La iglesia está en esa esfera espiritual. No estamos en la esfera de los pecadores ya, gracias a Dios. Eso es estar sentados en lugares celestiales. Ya no somos del mundo. Aborrecemos el pecado, aborrecemos el momento en cuando hacemos algo indebido, como dice Romanos 7, me aborrezco, dice, porque hago lo que no quiero. Me aborrezco, eso es estar en la esfera, sentados en lugares espirituales, a menos que le des lugar al diablo, como dice, te enojas y llega la noche y sigues enojada o enojado, ya está el diablo ahí contigo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. ¿Sí? No deis, usted es el que le da lugar al diablo, yo también. Cuando sigue usted enojado, enojada con alguien, ahí está el diablo trabajando en tu vida y está destruyendo tu vida. Ya no se lo permitas. ¿No? ¿Me explico? El Señor nos pone en lugares celestiales y nosotros nos bajamos. Pero la esfera donde Dios quiere que estemos es en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Mire, se me pasó Colosenses 1, versículos del 10 al 14. Dice, para que andéis como es digno del Señor, ahí está, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, del 10 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Dentro de usted vive el poder de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y luego dice versículo 12, con gozo, es el primer fruto del Espíritu Santo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Aquí dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Usted y yo vivíamos en las tinieblas, en el reino de Satanás vivíamos, entiéndalo, créalo. Es que yo no era tan malo, de todos modos ahí vivíamos. Si no eras hija de Dios, hijo de Dios, ahí estábamos en el reino de Satanás. ¿Lo está usted viendo conmigo o no lo está usted viendo? ¿Sí? Trasladados de las tinieblas a la luz, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Sí, amados hermanos, hay mucha gente sin Dios que no saben qué hacer. ¿Sabe cuántos suicidios han habido en este tiempo, en esta ciudad? Más de 40 suicidios. Tremendo. Sí.
Entonces no saben qué hacer ni a dónde ir, viven en tinieblas, viven en confusión. Fuimos trasladados de la esclavitud del pecado a la libertad, fuimos comprados, fuimos redimidos, fuimos trasladados de la condenación al perdón. Usted y yo estábamos condenados al infierno. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Que te equivocas, pide perdón y sigue hacia adelante. El Señor no te puede, el Satanás no te puede quitar la salvación, pero va a pretender hacerte sentir mal y que no eres hijo, que no eres hija de Dios. Cuando tienes una actitud que no te conviene, ¿sí? Ten cuidado, ¿sí? Entonces, fuimos trasladados del poder de Satanás al poder de Dios. Y termino con esto, y a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, Él nos ve sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué nos toca hacer a usted y a mí? Lo que dice Romanos 16, versículos 19 y 20. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y quiero que seáis ingenuos para el mal y prontos para el bien. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Satanás lo sabe. Que si usted es una persona obediente y no se sale de la esfera espiritual, Dios pronto va a poner a Satanás debajo de los pies de la iglesia. Tú le dirás en la cabeza, ¿no? Tú le dirás en el calcañar y él te dirá en la cabeza. Debajo de los pies de la iglesia, Dios dice que va a poner a Satanás. ¿Lo cree usted? ¿No lo cree? Compruébelo. Obedezcamos al Señor. En todo. No en lo que nada más te gusta, en todo. Hay cosas que el Señor no nos gusta obedecer porque hay alguien que tuvo una actitud desagradable con nosotros. Pero son los que más tenemos que acercarnos porque necesitan más del amor de Dios. ¿Sí? Que hay en nosotros. Que aquellos con los que nos llevamos muy bien, aquellos que vemos que tienen actitudes que no nos gustan, es donde tenemos que acercarnos para ejercitar el ministerio de la reconciliación. Con el que te cae bien, pues es lo más fácil. Pero con aquellos que te ultrajan, hay que ir y hablarles. Pedirle a Dios, Señor, dame una oportunidad de acercarme y hablarles de ti. Amén. ¿Estamos sentados en dónde? En los lugares celestiales. Esa es la esfera de la iglesia, juntamente con Cristo. Somos algo muy especial para el eterno Dios. Valemos muchísimo para Dios. No dejes que Satanás te haga creer que no vales para nada. Créele a Dios y vas a ver las cosas que Él tiene preparadas para ti y para mí. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos dices a través de Pablo, Señor, los escritos de Pablo. Señor, realmente en lo personal me quedo, Señor, sorprendido de tanto que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Sin merecer absolutamente nada, Señor. Sigues trabajando en cada uno de nosotros para llevarnos de gloria en gloria, Padre Celestial. Gracias. Gracias por ver a mis hermanos una vez más, Señor. A Lupita Ollama, Señor. Bendícela, guárdala, susténtala, Padre, y a todos los demás que están frente a mí, Señor. Por favor, Señor, tomo la autoridad que me has dado, ese manto de pastor, y los bendigo juntamente con los que están viendo por internet esta reunión. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, conforme a lo que tienes establecido y derrames hasta que sobre y abunde, Señor, para todas las necesidades, Señor, y que bendiga, Señor, el trabajo de aquellos que han de ofrendar y diezmar, Señor, y aquellos que no tienen trabajo, darles prontamente un trabajo, Señor, para que tengan, Señor, qué comer y qué vestir, Padre. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Despídase de su hermano como los de Monterrey.
Dios les bendiga mucho. Cuídense. Mejor que los cuide el Señor.